Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de su canal México Agrario, como en ocasiones anteriores, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En este capítulo nos vamos a permitir hacer entrega de un capítulo más o espacio de artículos que van del 178 al 190 de la Ley Agraria, la que está referida a aquella obra que ustedes conocen, que se llama Hablemos de la Ley Agraria. Desde luego, hablar del juicio agrario es importante señalar que este se va a iniciar propiamente con un escrito inicial de demanda, donde se ofrecen también las pruebas del interés de la parte actora, en cuyo caso el Tribunal del Conocimiento deberá emitir el acuerdo. Si es que no faltare algún requisito, habrá de señalar día y hora para la celebración de la audiencia. Sin embargo, si llegara a tener alguna inconsistencia, podrá prevenir a la parte actora a fin de que subsane dicha irregularidad. Una vez que se haya emitido el acuerdo correspondiente, este deberá hacerse del conocimiento mediante el emplazamiento a través del área de actuaría a la parte demandada, con el propósito de que pueda comparecer y contestar la demanda el día señalado para la audiencia. Dice la ley que será optativo para las partes acudir o no asesoradas en juicio. Podríamos decir que casi siempre las partes, parte actora, parte demandada, cuentan con los servicios de un abogado, que puede ser un abogado particular o bien un abogado de la Procuraduría Agraria. El día señalado para la audiencia, si la parte demandada comparece sin abogado, desde luego con suspensión del procedimiento, se habrá de requerir a la Procuraduría Agraria para que le designe un abogado y se busca con ello la igualdad real de las partes. Si el día señalado para la audiencia la parte demandada es llamada para que la conteste y no comparece, pero se tiene la certeza, esto debe verse por parte del personal actuante del órgano jurisdiccional, se tiene la certeza de que fue debidamente emplazado, pues desde luego se seguirá con la audiencia de ley correspondiente, lo que podría decirse que se siguió en rebeldía el juicio. Sin embargo, si es que la parte demandada, por alguna razón, no llegó al inicio de la audiencia, desde luego podrá incorporarse a esta en la etapa en la que se encuentre, excepto que pueda comprobar algún caso fortuito o fuerza mayor. El día de la audiencia, la parte demandada, al contestar la demanda, podrá contrademandar o realizar una acción reconvencional. No vuelve a pronunciarse con una demanda, sino es una acción reconvencional porque se estaría dentro del procedimiento. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y si el demandado, desde luego que se podrá imponer una sanción de carácter pecuniario a la parte actora, y una vez que se acredite que la ha cubierto ante el SAT, desde luego se estará en condiciones de volver a señalar día y hora para el inicio o retomar lo que se había empezado a dar. Pero ¿qué sucede si ninguna de las partes acude a la audiencia? Bueno, pues esta se podrá volver a citar una vez que la parte actora solicite al órgano jurisdiccional.
Una vez que se aperture la audiencia de ley, desde luego que la parte actora, cabe mencionar algo que es muy importante, queridos amigos. Hemos escuchado en los tiempos más recientes sobre la oralidad en algunas materias. Pues quiero decirles que en materia de juicio agrario se tiene poco más de 33 años de tenerse ya un juicio oral a través del procedimiento agrario. Y desde luego las partes, parte actora, parte demandada, podrán dar respuesta de manera oral, con independencia de que estén ofreciendo las probanzas de su interés. Dentro del juicio agrario se pueden ofrecer todo tipo de pruebas, siempre y cuando no vayan en contra de la moral o las buenas costumbres. También es oportuno señalar las pruebas periciales en diversas materias. Aquí es muy importante que se tenga presente que la carga de la prueba es de las partes y tendrán que proponer al perito de su intención para que comparezca al Tribunal Agrario a la aceptación y protesta del cargo correspondiente, porque recordemos que la pericial en cualquiera de las diversas materias, topografía, caligrafía, dactiloscopía, en materia de evaluación, pues son muy importantes para normar y auxiliar el criterio del juzgador y contar con los elementos de convicción para poder resolver en un momento determinado. Queridos amigos, además de habernos referido a la pericial en diversas materias, es importante que señalemos que dentro del juicio agrario son admisibles todo tipo de pruebas, siempre y cuando no vayan en contra de la moral y de las buenas costumbres, pero algo que es fundamental es el que comentemos que se pueden ofrecer, admitir y desahogar la testimonial, la confesional, las documentales públicas o privadas. También el juzgador en algún momento podrá requerir alguna instancia administrativa, por ejemplo, sobre alguna información que pueda ser útil para el conocimiento de la verdad y poder resolver en consecuencia. Por demás importante también es el que señalemos que de acuerdo a lo que establece el artículo 185, fracción sexta de la Ley Agraria, en cualquier etapa del procedimiento, el juzgador podrá exhortar a las partes, invitarlas, para que se busque la vía conciliatoria. En caso de que esto pueda darse, desde luego, se podrá calificar el convenio que las partes pudieran estar ofreciendo al órgano jurisdiccional, en cuyo caso, una vez calificado el convenio de legal, podrá adquirir el carácter de cosa juzgada y con ello de sentencia ejecutoriada. Por otra parte, es muy importante que las sentencias de los tribunales agrarios, a través del señor magistrado, de la señora magistrada, se dicten a verdad sabida, aunque también debe señalarse que no se puede separar el juzgador de lo que obre en autos, porque hemos escuchado invariablemente que se podrá estar emitiendo una sentencia, pero siempre, invariablemente, con el análisis, con la valoración de los elementos de convicción que obren en autos. Esto es y seguirá siendo muy importante, queridos amigos. Por otra parte, antes de concluir con esta nueva entrega para todos ustedes, es importante señalar
que la inactividad procesal dentro del procedimiento agrario por un espacio de 4 meses estará propiciando desde luego la caducidad de este tipo de procedimientos. Ello nos lleva desde luego para compartir con todos ustedes algunos de los aspectos que se contemplan dentro de lo que es propiamente el juicio agrario. Los invito, queridos amigos, para que nos permitan compartir con ustedes, como lo decíamos de inicio, del artículo 178 al 190 de la ley. Capítulo 3 del juicio agrario. Artículo 178. La copia de la demanda se entregará al demandado o a la persona con quien se practique el emplazamiento respectivo. El demandado contestará la demanda a más tardar en la audiencia, pudiendo hacerlo por escrito o mediante su comparecencia. En este último caso, el tribunal solicitará a la Procuraduría Agraria que coadyuve en su formulación por escrito en forma concisa. En su actuación, dicho organismo se apegará a los principios de objetividad e imparcialidad debidas. En la tramitación del juicio agrario, los tribunales se ajustarán al principio de oralidad, salvo cuando se requiera de constancia escrita o mayor formalidad, o así lo disponga la ley. Artículo 179. Será optativo para las partes acudir asesoradas. En caso de que una de las partes se encuentre asesorada y la otra no, con suspensión del procedimiento, se solicitarán de inmediato los servicios de un defensor de la Procuraduría Agraria, el cual, para enterarse del asunto, gozará de 5 días, contados a partir de la fecha en que se apersone al procedimiento. Artículo 180. Si al ser llamado a contestar la demanda, no estuviere presente el demandado y constare que fue debidamente emplazado, lo cual comprobará el tribunal con especial cuidado, se continuará la audiencia. Cuando se presente durante ella el demandado, continuará ésta con su intervención según el estado en que se halle, y no se le admitirá prueba sobre ninguna excepción si no demostrare el impedimento de caso fortuito o fuerza mayor que le impidiera presentarse a contestar la demanda. Confesada expresamente la demanda en todas sus partes y explicados sus efectos jurídicos por el magistrado, y cuando la confesión sea verosímil, se encuentre apoyada en otros elementos de prueba y esté apegada a derecho, el tribunal pronunciará sentencia de inmediato. En caso contrario, continuará con el desahogo de la audiencia. Artículo 181. Presentada la demanda o realizada la comparecencia, el tribunal del conocimiento la examinará y, si hubiera irregularidades en la misma o si hubiere omitido en ella alguno de los requisitos previstos legalmente, prevendrá al promovente para que lo subsane dentro del término de 8 días. Artículo 182. Si el demandado opusiere reconvención, lo hará precisamente al contestar la demanda y nunca después. En el mismo escrito o comparecencia deberá ofrecer las pruebas que estime pertinentes. En este caso, se dará traslado al actor para que esté en condiciones de contestar lo que a su derecho convenga, y el tribunal diferirá la audiencia por un término no mayor de 10 días, excepto cuando el reconvenido esté de acuerdo en proseguir el desahogo de la audiencia. Artículo 183. Si al iniciarse la audiencia no estuviere presente el actor y si el demandado, se impondrá a aquel una multa equivalente al monto de 1 a 10 días de salario mínimo de la zona de que se trate. Si no se ha pagado la multa, no se emplazará de nuevo para el juicio. Artículo 184. Si al iniciarse la audiencia no estuvieren presentes ni el actor ni el demandado, se tendrá por no practicado el emplazamiento
y podrá ordenarse de nuevo si el actor lo pidiera. Lo mismo se observará cuando no concurra el demandado y aparezca que no fue emplazado debidamente. Artículo 185. El tribunal abrirá la audiencia y en ella se observarán las siguientes prevenciones. Fracción primera. Expondrán oralmente sus pretensiones por su orden, el actor su demanda y el demandado su contestación, y ofrecerán las pruebas que estimen conducentes a su defensa, y presentarán a los testigos y peritos que pretendan sean oídos. Fracción segunda. Las partes se pueden hacer mutuamente las preguntas que quieran, interrogar los testigos y peritos y, en general, presentar todas las pruebas que se puedan rendir desde luego. Fracción tercera. Todas las acciones y excepciones o defensas se harán valer en el acto mismo de la audiencia, sin sustanciar artículos o incidentes de previo y especial pronunciamiento. Si de lo que expongan las partes resultare demostrada la procedencia de una excepción dilatoria, el tribunal lo declarará así desde luego y dará por terminada la audiencia. Fracción cuarta. El magistrado podrá hacer libremente las preguntas que juzgue oportunas a cuantas personas estuvieren en la audiencia, carear a las personas entre sí o con los testigos y a estos, los unos con los otros, examinar documentos, objetos o lugares y hacerlos reconocer por peritos. Fracción quinta. Si el demandado no compareciere o se rehusara a contestar las preguntas que se le hagan, el tribunal podrá tener por ciertas las afirmaciones de la otra parte, salvo cuando se demuestre que no compareció por caso fortuito o fuerza mayor a juicio del propio tribunal. Y, fracción sexta, en cualquier estado de la audiencia y en todo caso, antes de pronunciar el fallo, el tribunal exhortará a las partes a una composición amigable. Si se lograra la aveniencia, se dará por terminado el juicio y se suscribirá el convenio respectivo, el que una vez calificado y en su caso aprobado por el tribunal, tendrá el carácter de sentencia. En caso contrario, el tribunal oirá los alegatos de las partes, para lo cual concederá el tiempo necesario a cada una y enseguida pronunciará su fallo en presencia de ellas de una manera clara y sencilla. En caso de que la audiencia no estuviere presidida por el magistrado, lo actuado en ella no producirá efecto jurídico alguno. Artículo 186. En el procedimiento agrario serán admisibles toda clase de pruebas mientras no sean contrarias a la ley. Asimismo, el tribunal podrá acordar en todo tiempo, cualquiera que sea la naturaleza del negocio, la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados. En la práctica de estas diligencias, el tribunal obrará como estime pertinente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar el derecho de las partes, oyéndolas y procurando siempre su igualdad. Artículo 187. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Sin embargo, el tribunal podrá, si considerare que alguna de las pruebas ofrecidas es esencial para el conocimiento de la verdad y la resolución del asunto, girar oficios a las autoridades para que expidan documentos oportuna y previamente solicitados por las partes, apremiar a las partes o a terceros para que exhiban los que tengan en su poder, para que comparezcan como testigos los terceros señalados por las partes, si bajo protesta de decir verdad, manifiestan no poder presentarlos. Artículo 188. En caso de que la estimación de pruebas amerite un estudio más detenido por el Tribunal de Conocimiento, éste citará a las partes para oír sentencia en el término que estime conveniente, sin que dicho término exceda en ningún caso de 20 días,
contados a partir de la audiencia a que se refieren los artículos anteriores. Artículo 189. Las sentencias de los tribunales agrarios se dictarán a verdad sabida sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de las pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimaren debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones. Artículo 190. En los juicios agrarios, la inactividad procesal o la falta de promoción del actor durante el plazo de 4 meses producirá la caducidad. Queridos amigos, esperemos haya sido de su interés y de utilidad lo que hemos comentado y queremos compartir en esta ocasión con todos ustedes, invitándoles, como en ocasiones anteriores, para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de todos ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias.